Bueno, pues buenos días y buenas tardes, porque según la franja horaria, como tenemos horario Europa y horario América, pues así será. Recordaros que soy Magui Trago, que soy mamá, coach de crianza y la directora de esta escuela de crianza Areca. Hoy estamos en la masterclass del eneagrama infantil, amar su cambio, apoyar su proceso, comprender su carácter. ¿Vale? Y tenemos el gusto de tener con nosotras a Luis Arribas de la Rubia, que es psicoterapeuta infantil desde hace casi 20 años, en su trayectoria personal, ¿de acuerdo? En consulta propia. Trabaja desde varias perspectivas terapéuticas que apoyan la integridad del ser humano, como son la escuela Gestalt, bioenergética, terapia regresiva y el eneagrama. ¿Vale? Esta última escuela, a ver, hay que silenciar algún... Perdonad. ¿Silenciáis vuestros micros? Porque no os puedo silenciar ahora mismo. Necesito que os silenciéis. Perdonad, pero tengo que silenciaros, si no se oye todo. Vale. Disculpad. Es que si no se oye todo. Os decía que Luis ha trabajado sobre todo en esta última escuela de eneagrama y ahí ha conseguido un mayor conocimiento de cómo se gesta y se fabrica el carácter del ser humano desde las jóvenes células de la infancia. Me encanta esto que me contaba en su presentación. Y por eso ha escrito un libro, es el autor del eneagrama infantil, ¿vale? Es director también del portal de salud sanaemoción.com y, por supuesto, además coordina talleres y cursos tanto de desarrollo personal, análisis y conocimiento del cuerpo, trabaja con el carácter y aprendiendo a conocer el lenguaje de los sueños, etc. De todas formas, también es padre, que esto también sabéis que a nosotras nos gusta, que vengan madres, padres a hablarnos. Y ya le cedo el turno a él porque es que nos tiene que hablar. Os he insistido en esta actividad porque de verdad creo que podríamos estar hablando muchas horas, como él os ha comentado, off the record, porque es un tema técnico, profundo, pero creo que acercarnos al eneagrama infantil os va a querer invitar a profundizar en vosotras para poder acompañar mejor a vuestros hijos. Os dejo con Luis si él quiere hacer, antes de comenzar el contenido más técnico, contar algo más de sí mismo, está en tu mano. Gracias, Luis, por aceptar con tan poco tiempo esta propuesta y por estar hoy aquí. Bienvenido. Y bien hallado. Muchas gracias, Inmaculada. La verdad es un placer. Es una hermosa novedad el poder contar hoy con un nuevo grupo con el que no he estado nunca. Cara sonriente, es un clima fantástico de acogida, con lo cual para mí es un placer, sinceramente. Y bueno, pues decir algo más, pues la verdad que lo has descrito bastante bien. Estoy compartiendo la pantalla, con lo cual posiblemente he ido avanzando según hablabas de cosas que iba a contar, pero ahí están. Pues nada, simplemente que todo lo que veis ahí de psicoterapia individual o talleres o tal, lo hacemos también con grupos de chavales, porque efectivamente yo como padre pues me he visto abocado también a tener que aprender a mejorar yo, porque realmente lo hablábamos también fuera de micro, que como padres, como adultos, cometemos muchos errores a la hora de intentar interactuar con los pequeños, porque no es fácil el mundo hipersensible de los menores, sobre todo cuando uno llega también con las propias taras de su propia crianza. Entonces, cuando eres padre o cuando eres madre, te encuentras con todo lo que tú has tenido que vivir como hijo en la piel de tu propio hijo o de tu propia hija, ¿no? Entonces tienes que coordinar tus códigos, tus creencias, tus valores con los valores actuales y con los que los niños son ahora, porque ahora no vienen muchísimo más preparados de lo que veníamos nosotros, ¿no? Con lo cual no es fácil la crianza. El eneagrama, precisamente, para mí ha sido una de las herramientas que me ha ayudado a comprender mejor su mundo, ¿vale? Bueno, también el hecho de trabajar en consulta casi 20 años, pero bueno, con esto lo que quiero deciros es que, eso que se dice siempre, existirá un manual
¿existirá un manual para criar a nuestros hijos? Porque algunos vienen con un pan debajo del brazo, pero ninguno de ellos trae un manual debajo del brazo. Entonces, realmente lo difícil aquí es averiguar cómo se puede criar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues ahí estáis viendo en esta diapositiva de portada lo que vendría a ser el logotipo. Entre los dos niños estáis viendo un logotipo que es una especie de, como veis ahí, de lo que viene siendo el dibujo de un eneagrama, ¿verdad? Entonces yo me hacía las siguientes cuestiones. Y además son cuestiones que si queréis también os las abro a vosotras también. ¿Podríamos saber cómo se interpreta mejor el mundo emocional de nuestros hijos? ¿Podríamos averiguar cómo se puede desmenuzar y traducir? ¿O saber hasta qué punto su carácter influye sobre su aspecto físico? Porque no es casualidad que los niños más flemáticos tiendan a ser más gorditos que los más angustiados y tensos, que suelen ser los más delgaditos, ¿no? Es decir, hasta qué punto, cuando estudiamos el carácter, también una puerta de entrada a él sería estudiar su cuerpo físico, que es lo que yo planteo también en este libro, porque realmente para mí, uno de los defectos que en muchas formaciones, incluso de psicoterapia infantil, se hace, es que se habla siempre desde una parte intelectual de cómo es, cómo se comporta, etcétera, pero no se atiende a sus estructuras físicas. Y a mí me parece que es fundamental un organismo que está recién desarrollándose de una manera vertiginosa, además. Entonces, podríamos inferir, incluso conociendo todo esto, podríamos inferir en ellos propuestas o ideas que les articulasen mejor para gestionar esos malos comportamientos que tienen. Porque la verdad sea dicha que no siempre, pero muchas veces sus malos modos, su manera de comportarse equivocadamente, no es sino una denuncia de que también se les está educando mal, ¿no? Es decir, es más un problema de los educadores que tenga un mal comportamiento, no es que el niño o la niña sea mal educada, tanto como que se le está mal educando. Yo me estoy encontrando en consulta con casos muy difíciles, pero vienen y traen al niño y a la niña como si este fuera el problema. El niño tiene este problema, arrégleme al niño. Y es que realmente me entristece porque es como que se crea como una distancia entre que por un lado están los padres y por otro está el niño, y el problemático es el niño. Y realmente por experiencia os digo que son sino los más fáciles que crean sintomatologías que tienen que ver más con la constelación familiar que con el propio niño, sobre todo si es antes de los 7 años. Luego os cuento por qué, a ver si nos da tiempo, pero hasta los 7 años el niño está en una absoluta maduración celular, sobre todo a nivel neuronal, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que realmente no tiene una estructura a nivel intelectual, a nivel de alma, a nivel de comportamiento, lo suficientemente madura como para que podamos decir que el niño sea la causa, el principio y el fin de un problema, ¿vale? Entonces, debemos saber de una forma clara y directa que si existe, que puede existir una herramienta, que es el eneagrama, volviendo al tema, que nos puede dar respuestas a todas estas cuestiones que os estoy abriendo ahora. Entonces, bueno, como veis, se trata de un esquema que tenéis ahí, que recoge, es un esquema dinámico, ¿vale? Si voy muy deprisa, me lo decís, que puede ser que yo me acelere y no me doy cuenta. Estáis viendo que hay unos numeritos alrededor de este círculo porque habla de un dinamismo. Las rayas, las líneas que hay dentro del círculo no es simplemente por crear una especie de mandala, que lo parece, tanto como indicarnos que hay unos movimientos de unas cifras, de unos números a otra, ¿vale? Se trata de un esquema que va a recoger la dinámica que subyace debajo de la persona, en este caso de los niños, y nos va a dar una respuesta práctica. Hoy voy a intentar resumiros por qué va a ser una respuesta práctica. Como veis, el mandala yo lo he dado a conocer como un prisma de 9 caras, ¿vale? Porque, bueno, para mí, yo creo que los seres humanos, cuando encarnamos aquí en esta dimensión física de la realidad, bueno, pues traemos nuestro maletín de nuestra carga de trabajos a realizar durante esta vida. Y, bueno, venimos como con un destello, como si fuéramos un destello de luz blanca, ¿verdad? Y al entrar dentro del contexto de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra religión, etcétera, etcétera, es como si nosotros, cuando nacemos como un destello de luz blanca, al entrar dentro de ese contexto familiar y social, se produce una difracción de la luz blanca y se polariza en un color de los 9 colores del eneagrama. Por tanto, cada uno de los colores o cada uno de los numeritos que veíamos antes se han dado en llamar eneatipos, ¿vale? El eneagrama recoge 9
por eso es 9, Enea viene de 9, 9 tipos de caracteres, cada uno se llama eneatipo. Este, a su vez, luego veréis otro esquema, no os preocupéis, se subdivide en 3 grupos de 3. Son 9 divididos en 3 grupos de 3 y tienen en común cada grupo de 3 pues una serie de rasgos generales, ¿verdad? ¿Por qué he puesto un árbol que estáis viendo ahí? Veréis, el tema está en que, según he trabajado con los niños y las niñas pequeños, aunque esto es aplicable a los adultos, para todos aquellos o aquellas que estéis interesadas en el eneagrama en general, esto es totalmente aplicable a los adultos. Bueno, pues el tema es el siguiente. Los niños, el grupo de la mente, que es la que he llamado aquí la tríada del pensamiento, ¿vale? El grupo de la mente, tríada del pensamiento, son los que están en la parte de arriba, lo que vendrían a estar en la parte del cerebro. ¿Veis que parece como un cerebro? Es como si dijéramos siempre atascados en el análisis, en el raciocinio, pero muy, muy fuera de las emociones. Son niños muy intelectuales. Bueno, hablaremos un poco de cada uno de ellos. Luego está la tríada del corazón, que es los de la imagen, que recogería, pues, si no toda la estructura, pero sobre todo el tronco, la parte del apoyo que nos lleva desde a la parte del cerebro y también nos conecta con las raíces, que aquí estaríamos con el grupo de las tripas, que es la tríada del instinto. Ahora os hablaré por qué son de las tripas. Esto es interesante porque cuando yo trabajo con ellos y con ellas, en función de en qué tríada estén, si en la mente, en el corazón o en el tubo digestivo, sé que hay que trabajarles por este movimiento anterior que os he puesto aquí. Tenemos que ir en la dirección de otro número o para sanarle, porque veréis que un eneatipo se dirige a otro eneatipo cuando degenera y a otro diferente cuando prospera. Por ejemplo, qué sé yo, el eneatipo 2, cuando degenera, que es un eneatipo del corazón, luego os los voy a presentar, degenera hacia el eneatipo 8, que es uno de las tripas, y pasa de ser un eneatipo del corazón y se vuelve temperamental, rígido y poco tolerante. Pero cuando prospera y mejora, va hacia el 4. Es decir, que veis que la línea del 2 va hacia el 4 y la línea también va hacia el 8. Cada uno de ellos tiene un eneatipo a cada lado, que son sus alas también. El 1 y el 3 serían las alas del 2, ¿vale? Entonces, pero cuando mejoran va hacia el 4 y este tiene una serie de rasgos positivos que sanan, que hacen prosperar al 2, ¿vale? Luego os especificaré por qué. Entonces, pues ese dinamismo entre ellos hace que cuando están atrapados en un mundo, deben ir hacia otro mundo para mejorar. Según qué eneatipo, pues tendremos que dirigirnos hacia las raíces, hacia el corazón o hacia la mente, ¿vale? Bien, yo sigo avanzando. Podemos detenernos en cualquier momento, ¿vale? No os cortéis. Bien. Voy a empezar ahora una serie de esquemas para poder un poco entrar en esto que ya os he presentado. Ahí podéis ver que como os he puesto aquí, todos los niños hasta la pubertad, incluso parte de la adolescencia, son básicamente cuerpos, son corporales. Pues los reinos del pensamiento y el manejo de las emociones vienen después, ¿vale? Entonces, esto significa que según las necesidades de cada niño, se irán especializando según su carácter en las trabas que necesiten superar. Trabas que traen de por sí, más las que se le suman de su realidad familiar y social. Entonces, ¿por qué he puesto esto? Sencillamente porque esta sociedad, y bueno, seguro que muchas madres quizá estemos de acuerdo, en que pone el acento en aprobar exámenes, en intentar que los niños saquen muy buenas notas, se destaquen en sus trabajos. La sociedad pone mucho el énfasis en la parte de la mente, en la parte intelectual. Nos pone mucho aquí el acento. Y los niños realmente... Los niños realmente, hasta que no maduran, son básicamente cuerpo y emoción. O sea, todo su mundo es traducido desde la propia piel. De hecho, las fases primitivas, primigenias, quiero decir, cuando son bebés, realmente se produce lo que Winnicott, que fue un psiquiatra investigador de la infancia, llamaba el handing, que significa que tal como tú acaricias a tu bebé, es tal como él entiende que es el mundo de agresivo o de tierno. Por tanto,
es muy importante comprender que hasta los 7 años es la manera en que nos relacionamos corporalmente con ellos y afectivamente con ellos, como se va a producir un troquelado a nivel neuronal, pero más allá del cerebro, ¿vale? Esto es importante porque ahí está que nos metemos demasiado en la mente y muchos de estos niños veremos que tienen verdaderas dificultades en gestionar sus emociones o en gestionar su propio cuerpo, hacerlo dinámico, ágil, energetizado. Ya no digo que sean atléticos ni fortachones, pero sí energetizados, porque se les pone demasiada preponderancia a cómo hablan, cómo se mueven en el mundo, en su dimensión física desde una parte intelectual. Bien, volviendo al eneatipo, os decía que cada uno tenía a cada lado un eneatipo, uno a cada lado. Como veíamos antes, el eneatipo 2 tenía el 1 y el 3 a cada lado, son sus alas. Como os he dicho antes, pues yo por mi experiencia profesional puedo decir que los niños, sobre todo al principio, ya de adultos solo mueven un ala. Por ejemplo, puede ser un 7 a la 6, porque el 7 tiene el 5, tiene el 6 a un lado y el 8 al otro, ¿no? 6, 7, 8, ¿verdad? Pues tendría el ala 6 y el ala 8 a cada lado del 7. Bien, pues serían las alas. Y los niños generalmente cuando están forjando aún su carácter mueven las dos alitas. Por eso es como los angelitos, ¿no? Pues estos mueven las dos alitas para terminar de identificarse más en un carácter que en otro. Porque no es hasta los 7 años que se forja del todo el carácter, ¿no? En el ejemplo del 7 que ponía yo y aparece en el libro, el eneatipo 7 con ala 8, por ejemplo, es un eneatipo más de la acción. El que tenga un ala en el 8 supone que sea más activo, veremos porque los 8 son de las tripas, o con ala 6, que sería un niño mucho más reflexivo, es decir, mucho menos de acción y más de meditación, porque el 6 pertenece al mundo de la mente. Pero bueno, tranquilas, porque todo esto que os estoy contando lo vamos a ver por esquemas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo esto ya os lo he contado, esta parte de las alas. Bien, ¿por qué era importante lo que se había puesto antes del árbol? Pues porque la mente, nada más y nada menos que tiene 100.000 millones de células neuronales. Tiene un aparato emocional dentro del cerebro que se llama el sistema límbico, encargado de interpretar sensorial y emocionalmente todo lo que le sucede al cuerpo del niño y lo proyecta hacia la corteza cerebral para que él vaya empezando a saber tomar decisiones y a saber qué está bien, qué está mal, hasta dónde le dan permiso sus padres y hasta dónde no. Y ahí es donde forja su círculo de confianza con el niño, lo que luego se va a llamar famoso vínculo afectivo, que sea un vínculo seguro, ¿vale? Entonces, procesa además el cerebro, bueno, millones de inputs que vienen tanto del corazón como del tubo digestivo, ¿vale? Esto es importante porque hasta ahora veréis que, como os decía antes, la sociedad potencia que trabajemos con los niños más desde la mente, pero sí que habéis de saber que cuando antes de los 7 años no se ha formado la corteza cerebral, el cerebro no puede mandar señales a ninguna corteza cerebral, por lo tanto el niño no sabe tomar decisiones porque físicamente no puede tomar decisiones. Y antes de los 7 años las decisiones que toma son más desde las tripas, desde el tubo digestivo, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos esto porque dentro de la mente, como veis ahí, tenemos al eneatipo 5, 6 y 7. Estos 3 tienen problemas con la gestión del miedo, ¿vale? Bueno, ahí os lo estoy poniendo un poco. La mente, a efectos del eneagrama, estructura caracteres que se centran en intentar entender su mundo para poder encontrar su lugar dentro de él. Es decir, son 3 tipos de caracteres, el 5 y el 6 y el 7, que están como muy enfocados. Son estos niños que, por ejemplo, en los colegios o incluso en casa haciendo las tareas, están como muy obsesionados, no son obsesivos, sino obsesionados en leer mucho, en estar a lo mejor analizando mucho las cosas, leyéndolas, queriéndolas explicar muchísimo. Entran en las conversaciones siempre desde un plano intelectualoide, no entran desde cómo se sienten o desde algo temperamental, sino siempre con reflexivos. Se les ve observar mucho, de repente a veces están mucho tiempo callados y están como observando e intervienen como con preguntas, mínimos comentarios. Suelen ser caracteres
tendentes hacia cuerpos delgaditos, ¿vale? Porque ponen tanta energía en la mente que el cuerpo pierde energía. Es decir, la bioenergética, que es una de las disciplinas que trabajo con ellos, demuestra que allí donde pongas la energía es donde más se va donde más se va, dijéramos, a engrosar el cuerpo. Como en la mente no puede engordar, pues evidentemente son delgaditos siendo muy sesudos, ¿no? Por así decir. Pero ahí están los que siguen, que son los del corazón. Para los que no sepáis, ya está demostrado desde hace ya unos años, no muchos, que el corazón tiene 40.000 neuronas también, nada menos, que además son independientes al cerebro, no son axones que llegan del cerebro, son neuronas, células neuronales que existen en el cerebro e independientes al corazón. Se ha comprobado que estas neuronas se excitan mucho antes que las del cerebro en momentos de gestión emocional, así como en los estados de intuición y percepción extrasensorial. Es decir, que cuando estamos en una situación de alerta que activa nuestro sistema simpático, por poneros un ejemplo, la intuición de algo que va a suceder se ha demostrado que lo avisa el corazón. El corazón, la neurona del corazón se ha excitado antes, llamando una señal al cerebro antes de que suceda el evento. Es decir, que las señales de la intuición y de la hipersensibilidad están en el corazón. Esos niños que son PAS, estos de altamente sensoriales, sensitivos, están porque tienen un sobredesarrollo neuronal en el corazón. Así como que cuando los niños que trabajan en terapia y empiezan a desarrollar un lenguaje emocional más rico y aprenden a identificar cómo se sienten y por qué se sienten, desarrollan también unas redes neuronales mayores en el corazón que en el cerebro. Es más, se creía no hasta hace mucho, incluso algunas formaciones aún lo dicen, que es el sistema límbico quien informa al ser humano de cómo está sintiéndose y de qué necesita. Y es mentira. Lo informa que el corazón lo transmite al sistema límbico y el sistema límbico a la corteza cerebral. Con lo cual al final decimos, estoy triste, porque yo pienso que estoy triste. No, es porque yo me siento triste. Y es más propio decirlo así, porque realmente no lo he sabido hasta que mi corazón lo transmitió. Aquí tenemos a los eneatipos en el corazón. Dentro de este reino tenemos al 2, al 3 y al 4, ¿vale? Como en el dibujo de la derecha lo estáis viendo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, estos tienen problemas con su imagen y con las relaciones, porque son este tipo de niños que están siempre pendientes de las necesidades de los demás. Si están bien, si no están bien, si todo funciona, si no funciona, si incluso de ser pues el punching ball de otros, qué sé yo, de alguna manera no son los mediadores, porque tampoco median, pero sí están como llorando, o sea, dijéramos, sufriendo por lo que sufren otros, es decir, son los eternos sufridores. Son más bien, pues eso, muy empáticos, muy pendientes de los demás, pero tienen un problema. Están muy desconectados de sus propias necesidades y de su propia imagen. Siempre están mirándose al espejo, cuidando cómo van vestidos, cómo van peinados o peinadas, pero porque realmente, si lo que he dicho ha gustado o no ha gustado, es porque me aceptan, no me aceptan, pero nunca se hacen la pregunta de ¿yo me acepto? ¿Yo me gusto sin tanta parafernalia? Estos son muy comunes también en esta sociedad que trabaja al selfie. Pues tenemos, es el auge de esta tríada, estamos trabajando mucho su neurosis, que es aceptar su propia imagen y no por lo que cuidan de los demás, porque lo hacen con la factura de cuídame tú a mí, escucha o adivina mis necesidades, que para eso estoy yo detrás de las tuyas. Es decir, hay una pérdida de individualidad porque no terminan de comprender que la aceptación no puede venir de los de afuera, tiene que venir de uno mismo. ¿De acuerdo? Entonces, su imagen, sus necesidades es fundamental. Yo en consulta, cuando trabajo con un eneatipo del corazón, me centro mucho en cómo se siente y qué necesita, porque es la clave para ellos, entre otros trabajos, lógicamente. Bueno, por el hecho de que hasta los 7 años, como os decía, no termina de madurar la corteza cerebral, los niños que son sometidos a largas regañinas, porque sobre todo para esta tríada del corazón y para la de las tripas, no funcionan, porque son explicaciones sesudas y ellos están más en las emociones o en las tripas. Así que se colapsan dentro de sí mismo porque el aparato psíquico pues no puede entender lo que está pasando fuera. A partir de los 7 años ya sí, pero aún así tampoco hay que meterse en conversaciones eternas, ¿no? El famoso concepto de la resiliencia, pues precisamente debe su existencia gracias a este segundo cerebro, el cual registra la esencia del niño, sus capacidades y sus necesidades,
Y niños que han sido, yo en consulta he tenido, pues fijaros, desde chicos y chicas que han venido adoptados desde países muy, muy desestructurados, que han sufrido una guerra, que sus familias han desaparecido, han sido, pues eso, han desaparecido en combate, por así decirlo, han sido asesinados o tal, incluso a veces delante de ellos, o que en las familias actuales sufren malos tratos, abusos de cualquier tipo. En ellos, cuando están en consulta, sigue existiendo. Os podéis imaginar que el niño podría llegar a estar escondido en un rincón y no hablar, o gritar, o cualquiera sabe, ¿no? Y de hecho, algunos han llegado tan rotos que sí lo hacen, claro. Pero muchos conversan, me cuentan cómo se sienten, qué les pasa, qué ocurre, y hacen y llevan buenas notas. Incluso, ¿cómo te puedes explicar que les vaya tan bien con lo que han vivido? Yo ahora mismo vivo un cuarto de lo que han vivido ellos en su sociedad, y yo no sé si estaría capaz tan siquiera de ir al trabajo. Entonces, ¿qué es esto? La resiliencia es su capacidad de no perder su esencia a pesar de como la sociedad les haya moldeado. Es un término que viene de la física, en realidad. Es que, por ejemplo, el agua, la resiliencia del agua es que aunque lo metas donde lo metas, o lo evapores o lo congeles, luego sigue siendo el agua y la misma cantidad. Es decir, que la resiliencia es la capacidad de mantener tu esencia a pesar de las fricciones con el medio ambiente. Bueno, pues el corazón tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, en realidad la resiliencia es aplicable a todos los niños, pero en especial a los del corazón. Así que, bueno, no me enrollo más, ya creo que se ha presentado la tríada del corazón, habéis visto que tienen este problema con la imagen y con la autoaceptación. Y me quedan los eneatipos del instinto, que son estos, el 8, el 9 y el 1, los tenéis aquí, los del cuerpo. ¿Por qué son os acordáis que los llamaba antes de las tripas? Bueno, porque el tubo digestivo, como descubrieron las del corazón, dijeron, oye, ¿y dónde puede haber más neuronas? Hay un tercer cerebro, porque son los 3 cerebros lo que aquí tenéis, que es el tubo digestivo, tiene más de 10.000 neuronas codependientes del cerebro. Es decir, sí, no es totalmente independiente como el corazón, es decir, el corazón funciona a su libre albedrío. El tubo digestivo colabora con el cerebro. En sus 10.000 neuronas transmite órdenes al cerebro para que éste produzca hormonas, porque eso sí, el sistema hormonal viene desde el cerebro, es el que suena al torrente sanguíneo, pues por ejemplo la serotonina, la norepinefrina o la dopamina, ¿no? Pero que sepáis que todas estas hormonas no vienen por iniciativa del cerebro. El tubo digestivo es el que ordena hasta el 90% de las hormonas que segrega el cerebro. Esto quiere decir que cuando dices, échale tripas, o cómo sienten tus tripas esta situación, es muy posible porque realmente son las que nos colocan hormonalmente en la vida, incluso nos ponen en la acción. De hecho, esta tríada, el 8, el 9 y el 1, son, como veis ahí, son los más activos. Los niños y niñas de esta tríada son aquellos que son quizá un poco los más regordetes, ¿vale? Porque son los de las tripas, pero también los más activos. Es decir, bueno, no todos, porque luego os especificaré que de cada tríada hay uno que corporalmente pareciera que no es de esa tríada, ¿no? El 1 no parece el instinto porque no, aunque pueda engordar, no es como el 8 y el 9, como el 3, que es más atlético, como el 6, que es más atlético, y el 5 y el 7 son más delgaditos, pues el 6 es atlético. El 2 y el 3 son más normales, quiero decirse algo más gorditos, pero el 3 es más atlético, y aquí son todos más gorditos, exceptuando el 1, es decir, que hay un eneatipo en cada tríada que se sale un poco del esquema de lo corporal, ¿vale? Entonces, continúo un momento con esto del tubo digestivo para que entendáis por qué estos niños son tan activos, tan hiperactivos, tan temperamentales, son los que pasan a la acción con cero proceso mental, ¿vale? Entonces, también son los que más estados de ansiedad, son los obsesivos también, tienen, porque de hecho yo trabajo con ellos mucho el relax, la motivación por el placer, la relajación, porque estos niños de la tríada del instinto están tan abocados a la acción que olvidan de conectar con sus propias necesidades de disfrutar del momento, ¿no? Tienen gestión con la ira, porque para esta tríada del cuerpo, el problema que tenemos es que ellos creen que tienen que poner carnes y literalmente las tripas al asador para sobrevivir. Entonces, claro, si tú sientes que tienes que echar todo tu cuerpo para sobrevivir, estamos hablando de la ira, sobre todo en el 1.
pero más allá, en el 8 y en el 9 también. Entonces, bueno. Un chico que es en el tipo infantil. Cielo, cuidado que está ahí. Bueno, creo que la cámara está. ¿Qué? Que creo que la cámara está. A ver. Es que no sabía si era una pregunta. Bueno. Por tanto, sí, que no hay problema, ¿eh? Podemos parar y conversar o atender a cualquier pregunta. Bien. Como os decía, los aspectos de estos enatipos de las tripas hacen mención a su necesidad de reconectarse hacia sus otros dos centros, que es la mente y el corazón, para asegurar su supervivencia, ¿vale? Mayormente, el eneatipo, o sea, por ejemplo, veíamos antes al principio, veíamos en la diapositiva que os ponía al principio, me parece que es en esta, como el 8, hemos dicho que el 8, el 9 y el 1, estos tres son los de las tripas. Si os fijáis, el 8 mejora yendo al 2, que es del corazón, al igual que el 2 pierde yendo hacia el 8. El 8 pierde yendo hacia el 5, que es de la mente, o sea, el 8 mejora yendo hacia el corazón, que habla de sus necesidades. La tríada del corazón, 2, 3 y 4, son la tríada de las necesidades y escuchar las necesidades. Entonces, si el 8 va al 2, en su estado sano, el 2 en su estado sano, significa que es un 2, un niño que escucha, o una niña que no está tan pendiente de lo que los demás necesitan, sino de lo que necesita él mismo o ella misma. Entonces, el 8 que está en las tripas, que es un niño tanque o una niña tanque, es decir, como muy temperamental, muy visceral, cuanto menos deje de serlo y se convierta en una niña o un niño que escucha más sus propias emociones y sus propias necesidades, estará yendo hacia el 2. Pero, ¿qué ocurre si se va hacia el 5? Que degenera. Significa que en el 5 estamos en el 5, 6 y 7, son los de la mente. Se vuelve muy sesudo, pues el 5 es un niño, una niña, el 5 se le llama el esquizoide al 5, que es un eneatipo, no viene de esquizofrénico, sino esquizoide significa disociado de sus propias emociones, un niño muy frío, como muy atrapado en su mente, investiga cómo es el mundo de las hormigas, analiza el aire dentro del agua, en fin, mira, pues ejemplos del 5 teníamos a Einstein, por ejemplo. Albert Einstein desde niño era muy reconocido casi como autista porque estaba tan metido en su mundo que realmente se consideraba que era así. Pues precisamente el 5 mejora cuando va al 8. Es decir, mientras que, como veis, puede mejorar para uno, para el otro le sirve de ayuda. Porque el 8 son las tripas. Entonces, si el 5, que está atrapado en su mundo de la mente, sale de la mente y se pone en acción como hace el 8, que es puro tanque, evidentemente sale de su colapso mental. Con lo cual el 5 sana yendo hacia el 8. ¿Vale? Y así vamos viendo cómo para lo que para unos es sanar, para otros no. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, el 9 pasa más de lo mismo. El 9, que se le confunde con el 5 porque es un eneatipo que son los más gorditos de todos. O sea, cuando veáis un niño tremendamente obeso o tendente a serlo, que es muy flemático, que se dice que tiene un carácter masoquista porque se calla todo, le hacen de todo, no dice nada, estamos ante un eneatipo 9, ¿vale? Es el eneatipo el único y más masoquista de todos, porque es este que os acabo de describir. El 3 es uno del corazón. ¿Qué decíamos de los del corazón? Que atendían a sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, cuando el 9 va hacia el 3, pasa a ser todo lo contrario, un chaval que habla, que es súper creativo, porque el 3 es el eneatipo de la creatividad. Es que ya os digo que cada eneatipo, podríamos tirarnos horas con cada uno de todos los rasgos que tiene cada eneatipo. Por eso os invito a que profundicéis. En este libro, como en otros, lo tenéis, ¿vale? Entonces, el 9, si el 3 es un eneatipo de lo creativo y lo imaginativo, el 9 sana yendo hacia él. Es decir, todo el mundo, todo su mundo interno, toda su potencialidad está ahí atrapada. Cuando sale, se convierte, en los niños 9 que salen hacia el 3 suelen ser líderes, de hecho, son muy, muy carismáticos, ¿vale? Igual que el 3, si va hacia el 9, porque la línea es bidireccional, como hemos visto antes, es al revés, empieza toda su creatividad, se empieza a callar, y se convierte en un niño totalmente silencioso y flemático. En cambio, el 9 va al 6. ¿Qué habíamos dicho de la tríada del
del pensamiento, que son los que gestionan mal el miedo, ¿os acordáis? Entonces el 9 se vuelve mucho más masoquista cuando va hacia el 6 porque está atrapado en el miedo. El 6, en cambio, va hacia el 9, que el 9 bueno, el 9 es pues que todo le da igual, como habéis dicho, es flemático, es tranquilo, pasota. Dentro del 9 no os confundáis, hay mucha carga de ira y mucha fuerza, ¿eh? Que sea masoquista no significa que no esté la ira, es un volcán, el 9 es un volcán, es un niño grande, gordote, pero como explote, se acababa lo que se daba. Entonces, el 6, que está atrapado en el miedo, si va hacia el 9, va hacia lo tranquilo, hacia lo flemático, con lo cual el 6 sana yendo hacia el 9, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros en lo que os decía al principio, de lo que cada tríada tiene que trabajarse, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, el 5, 6 y el 7, que es la mente, ¿vale? Tienen que trabajar el miedo, a exponerse, a que no les va a pasar nada, ¿vale? Mientras que el 2 y el 4 es a aceptarse, y ellos, los de la ira, a comprender que sanan también cuando dijéramos relativizan esa necesidad de supervivencia imperiosa hacia aspectos mucho más saludables, como por ejemplo pues el 1, que nos decía nuestra compañera Inmaculada, que era un 1, precisamente en su perfeccionismo y en su necesidad de que todo esté bien por una necesidad de supervivencia, es decir, que si no todo está bien hay un riesgo de que algo suceda, ¿vale? Sana yendo hacia el 7. El 7 le otorga como lo que el 9 al 6, que era como ser más tranquilo, más flemático, el 7 se lo otorga al 1, que vaya hacia... El 7 es el eneatipo del optimismo. Los niños 7 tienen que ver mucho con esos niños. Ahora os lo voy a contar, para no darle más vueltas. Pues le otorga buen humor, relatividad al 1, con lo cual el 1 se vuelve un eneatipo de un niño o una niña sabia, que da buenos consejos, que es tranquila y que tiene un sentido del humor muy ganso, porque realmente le sana ser como un 7. Cuando va hacia el 7, no digo que sea que se convierta en un 7, sino que adquiere los rasgos del eneatipo 7 en su franja sana, porque el 7 en su franja insana va hacia el 1, claro, es bidireccional, y se vuelve un eneatipo rígido, exigente y perfeccionista. Y curiosamente le sana el 5, al 7 le sana el 5, que es, aquí seguimos dentro de la mente, pero es que el 7 que vive en la parra le ayuda al 5, que es un eneatipo que está muy en lo concreto, en el análisis, como os decía antes, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más porque quizás os despiste. Aquí tenéis un pequeño esquema, ¿vale? Vamos a dejar, si parece, Luis, muchas gracias, me ha gustado que uses que soy un 1, porque además lo he compartido estos días también en las redes para invitar que se uniesen al Enneagrama. ¿Queréis preguntar algo? Vamos a invitarles un poco porque están ahí todas muy calladas. Yo voy aquí en el móvil, estoy viéndoles las caras a algunas. Unas asienten, otras están ahí tomando nota. ¿Queréis preguntar alguna cosita de las triadas? Estáis a tiempo por el chat, por el audio. Aprovechad la oportunidad que Luis os ofrece de mantener ese diálogo activo. Sí, hola, soy Erika. Luis, perdóname, yo lo que no he entendido bien es lo de mover las alas. Sí, claro. Mira, ves teniendo aquí este esquema, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Bien. Las alas significa, por ejemplo, había puesto, creo recordar, el ejemplo del 2. ¿Verdad? Sí. Las alas, cada eneatipo tiene al lado otros 2 eneatipos. ¿Vale? Este sería el 2, tiene al otro lado el eneatipo 1 y al otro lado tiene el 3. ¿Vale? Sí. Vale. Si este niño o esta niña identificamos que todos los otros 2 eneatipos son sus alas. Entonces puede ser un niño que tenga influencias del eneatipo 3 o influencias del eneatipo 1. Entonces será niño, o niño o niña, ala 1 o ala 3. Yo puedo decir, yo soy un 2 ala 1 o un 2 ala 3 porque tengo rasgos del que tengo al lado que también me están influyendo. Vale. Porque fijaos que hay un círculo sobre esas líneas que os decía antes, aquí hay un círculo que significa que todos estamos influenciados por todos. Sí. Solo que me voy a identificar más en uno que a su vez está influenciado, pues evidentemente por los que tengo a mi lado. Entonces, hasta que el niño forja el carácter,
pues cualquiera de los dos le puede estar influenciando. Por eso sería que mueve las dos alitas, ¿vale? Vale, gracias. Pero luego tiene a su vez pues, aquí, al 8, para que no le ayuda, dijéramos, se vuelve como un 8 o se vuelve como un 4 cuando mejora, ¿vale? Aquí tenéis, ya digo que esta información, el eneagrama, en realidad es una herramienta milenaria, ¿sabéis? Erika, perdona, silencia mientras no hables, porque es que soy un pitido de fondo. Ay. Luego cuando quieras hablar vuelves a ponerlo, perdonad, pero es que soy un mucho pitido que estaba en la cabina de un avión. Sí. Bueno. Ahora si quieres volver a hablar, intervienes, Erika. Vale. Pues os decía que el eneagrama en realidad no, esto está aplicado al carácter, pero realmente es una herramienta milenaria que viene nada menos de los sufistas. Es una herramienta que viene dijéramos, pues la corriente más espiritual de los musulmanes es el sufismo. Es una corriente muy espiritual que trabajaba con ello y que los rusos a su vez adoptaron porque veían que cada eneatipo, como tenía una serie de rasgos, pues servía para tomar decisiones de Estado. Entonces, realmente los rusos fueron los primeros, bueno, los decimos los rusos, que entonces no se llamaba Rusia, os hablo de hace, pues, hace unos 1500 años o más, que adoptaron esta técnica del eneagrama para tomar decisiones de Estado. Cuando había crisis o guerras o tal, pues estudiando cada uno de los caracteres veían qué importante era tomar un eneatipo u otro para tomar una decisión de Estado. Luego Gurdjieff, el famoso Gurdjieff, que bueno, algunas conoceréis por temas de esoterismo, lo trajo a Europa, pues como para que también se utilizase aquí. Pero no fue hasta el siglo XX que Óscar Ichazo, que fue uno de los pioneros investigadores, vio que, anda, pues se puede aplicar al carácter humano. Y de hecho, hoy por hoy el eneagrama, si tú oyes hablar del eneagrama, se habla más de cara al carácter humano que a su verdadero origen, que era un tema más de análisis universal para problemas de la tribu, problemas de la familia, problemas de Estado, ¿no? Ahora se aplica al carácter humano, básicamente. Bueno, aquí tenéis el esquemita. Ya os digo que... Sí, adelante. Hola, yo soy Viviana. Me gustaría preguntar, mi hija tiene 3 años y claro, es muy pequeñita. Yo esta herramienta, yo ya la conozco personalmente por mí, pero con mi hija yo la puedo utilizar. Sí, claro que la puedes utilizar. A ver, yo recomiendo, hoy os estoy presentando el eneagrama desde el principio, para que veáis un poco pues toda la estructura que tiene. Lo que pasa es que antes de utilizarla, yo os recomiendo que profundicéis un poco en cómo es cada eneatipo, para que podáis identificar bien en qué eneatipo creéis que el carácter de vuestros hijos se está estructurando, ¿vale? Sí, yo no consigo todavía ubicarlas. O sea, tienen así de varios, pero no consigo decir, este es el de mi hija. No consigo. Vamos a ver, es difícil porque tengamos en cuenta lo siguiente. El hecho de que estén madurando, tengamos en cuenta que hasta los 7 años es la primera infancia, luego viene la pubertad y luego viene la adolescencia, y son 3 etapas madurativas que tienen que recorrer para terminar de forjar su carácter. Entonces, realmente identificarles en un eneatipo definitivo yo no os lo recomiendo, porque realmente están todavía en ello. No obstante, puede que sí, cuando leáis cómo son los eneatipos, posiblemente veáis que sí tienen trazas de dirigirse hacia uno más que hacia otro. Entonces, sí. Hay claro, porque mirad, os decía, por ejemplo, los más corporalmente, a ver, el 8, el 9 y el 4, estos que tenéis aquí, son los más gorditos, en especial el 9, ¿vale? Entonces, digo, físicamente, ya no solo por herencia familiar, sino que tienen esta tendencia por una cuestión de carácter. Cuanto más tienden hacia, fijaos que el 8 y el 9 son de las tripas, y el 4 es del corazón, pero también es un niño que tiende a ser algo masoquista, con lo cual, pues por eso también tiende a engordar. Entonces, corporalmente tienden a ensanchar y a engordar por su manera de asumir la vida, por su manera de tragarse la vida, ¿no? Entonces... sí que es cierto,
bueno, yo tengo un 7, pero la ala me va al 8 y realmente cuando, o sea, me como gordita, y es cierto. Claro. Tú tienes una niña 7 a la 8. No, yo. Tú eres 7 a la 8. Bueno, pues claro, tú por ser 7, claro. Lo que te hace es ir hacia un poco hacia lo gordito, por así decir, porque yo lo digo con total cariño. Son cuestiones que hay que trabajar, no son desdeñables. Pues por el 8, ¿sabes? Pero por ser 7, pues precisamente no es realmente complicado. Entonces, si el 8, el 9 y los 4 corporalmente tienden a ser cuerpos más bien desenergetizados o gorditos, el 7, el 5, el 7 y el 1, ¿veis? Este otro triángulo que os hago aquí, 5, 7, 1, son los esqueléticos, ¿vale? Entonces, el 8, el 9 y el 4 son flemáticos y temperamentales, con lo cual tienden a esa estructura corporal. Pero el 7, el 5 y el 1 son los angustiados. Por tanto, son caracteres que comienzan siendo esqueléticos, muy, muy delgaditos. Aunque el 1 a la 9, el 1 que tiene el 9 al lado le puede hacer engordar, porque es el de las tripas. Pero no os confundáis, son niños y niñas que tienden a ser muy palillos. Dime. Nada, de acuerdo. Vale, pues y luego nada. está el 6, el 3, el 6, el 3 y el 2. Este sería el tercer triángulo que me faltaría. 2, 3, 6. Son unos triángulos nuevos ahora. Sí, no aparecen aquí. Estos los estoy diciendo yo aparte. De hecho, en la formación incluso ni se enseña. Estos son productos de las investigaciones que yo he ido haciendo. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlos? Digo que estos triángulos que os estoy marcando ahora no se dicen en ninguna formación, es producto de la investigación que yo he llevado a cabo. Entonces, teníamos los que son cuerpos más tendentes a lo flemático y a lo desenergetizado, tenemos al 8, al 9 y al 4. Los muy delgaditos, por su problema con la angustia es el 5, el 7 y el 1, que son niños muy, muy delgaditos y con la piel muy clara. Con la piel muy clarita en los caucásicos, básicamente. Evidentemente no así en los africanos. Y luego el último es el 6, el 3 y el 2. Este triángulo de aquí son los más, dijéramos, los más tendentes a la fortaleza, ser los atléticos pero musculados, por su tema con el miedo. El miedo les impulsa a desarrollar músculo, ¿vale? En este triángulo, el 2, el 3 y el 6 son los chavales que les vemos como más tonificados a nivel muscular, ¿vale? Entonces os voy a poner un ejemplo si os parece bien. Imaginaros que... Una pregunta. Perdona. Vale, pues yo también tenía una pregunta, cuando pueda ser, si no luego. Sí, adelante. Vale, pues yo te quería preguntar, Luis, si tiene algo que ver el eneatipo de los padres porque yo había escuchado algo, pero no sé si tiene que ver el eneatipo que tenemos en los padres con el eneatipo que al final va a tener el niño. Si está relacionado, es decir, por ejemplo, yo soy un 9, si mi hija será un 1 o un 8, no sé, los que están al lado, o a lo mejor tiene que ver con el padre. Si es un 5, el padre tiene que ver con los que están al lado, o no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, pero no hay una ley que digas, como tú eres un 9 vas a tener un eneatipo 1 como hijo o como hija. No existe tal ley o tal norma que diga así, ¿vale? Entonces, realmente, yo en este sentido, cuando tú tienes un eneatipo, pues yo que tú eres un 9 y eres un 9 muy trabajado y estás con muchos rasgos del 3, posiblemente pues tengas hijos cuyos eneatipos estén colapsados en el miedo o en la vergüenza o cosas así, porque tú ya te lo has trabajado, ¿me entiendes? Entonces, el 4, por ejemplo, puedes tener un hijo 4 que también es como el 9 tiende a ser un poco flemático, pero si tú ya te lo has trabajado, pues tu hijo puede ser un 4 porque ve en ti esa puerta de salida. Hay un montón de cosas así. ¿Cómo? Vamos a tirar el asunto. No sé yo si esa le va a gustar. No sé, no oigo bien. Bueno, en todo caso, continuando con lo que estábamos contando, os iba a poner un ejemplo. Vale.
que también me podéis interrumpir cuando queráis. Vamos a imaginar que... Perdona, Luis, creo que quería hablar Bego antes. Sí, adelante, Begoña. Como veáis, si no luego lo pregunto, que tampoco era sobre un punto concreto. Nada, Me entraba un poco la duda entre lo que tú comentas y lo que yo he ido leyendo en varios autores. No sé si tiene respuesta, pero ¿el carácter se forja un porcentaje ya intrauterinamente antes de nacer y luego con el ambiente se desarrolla hacia un lugar o hacia otro? O sea, ¿es influenciable el ambiente, tus padres, tu educación, donde naces para ir hacia un eneatipo u otro? ¿O ya está determinado con tu estructura según te formas en el útero? A ver, esta es una pregunta de examen, vamos, es una pregunta... Es una curiosidad que tengo porque además en ninguna de las partes que he leído me viene la respuesta y me parece interesante saber como madre cómo puedes ayudar, ¿no? Desde ese lugar, sabiendo... Bueno, a ver, yo, y aquí viene la gracia del tema, o sea, por eso digo que nos ha hecho la pregunta del día. A ver, yo soy de los que piensan que los hijos eligen a los padres. No es casual, no creo que sea una casualidad. Y creo que el carácter lo traen desde una experiencia anterior. Yo creo en la reencarnación. Y lo creo desde los datos científicos que estoy encontrando. ¿Por qué me aventuro a decir en esto? Porque traen un carácter. Es decir, es curioso que desde bebés ya decimos qué carácter tiene. O fíjate cómo habla, o mira cómo grita, o mira cómo llora, o mira cómo se muestra. ¿Por qué un bebé es tan tímido y el otro enseguida ríe y se manifiesta? ¿Por los padres? Cuidado, durante el proceso intrauterino el niño recibe muchos inputs de los padres, la voz, sobre todo de la madre por el canal embriológico, ¿de acuerdo? Entonces va a recibir muchos ladrillos para trabajar el nuevo carácter en su vida cuando haya nacido, pero sí empieza a forjar el carácter desde el momento embrionario, ¿vale? Desde el proceso intrauterino. Carácter que trae a nivel de planos, los planos, lo trae ya. Lo que hace es que en la nueva vida los padres que elige, el entorno que elige, son los ladrillos para construir la casa que traen esos planos. Esos planos traen defectos, por tanto tiene que trabajarse ese carácter con esos padres. ¿Vale? Nada es casual. Nada es casual. Por tanto, todo lo que le sucede, los errores que cometemos como padres los necesitan. Necesitan que cometamos esos errores porque aprenderá de ellos lo que está viniendo a aprender. Si yo soy perfecto como padre, como madre, le estoy quitando la oportunidad de conocer el error, el perdón, el reencuentro, el hazte fuerte desde sentirte débil. Le estoy quitando una parte importante de la vida si yo tengo miedo y tengo que ser siempre perfecto o perfecta ante ella. Y aún así, esa es parte de la vida. La vida trae esta serie de sinsabores. Por tanto, efectivamente, el carácter viene desde muy atrás y es en esta vida donde lo mejoramos, ¿vale? Claro, me has hecho la pregunta que acabo de desvelarme. Muchas veces en muchas charlas consigo que en este momento la gente salga de la sala. Cuando respondo a esta pregunta, mucha gente se levanta y dice, hasta luego. Yo creo, Luis, que al margen de cada uno que pueda creer o no en la reencarnación, que eso ya no vamos a entrar, pero el eneagrama en sí, todos los autores hablan de que el carácter es la herida de nacimiento y sale de ahí. Es decir, no estás diciendo... Luego ya otros, pues unos lo compartimos, yo comparto muchas cosas de las que has dicho, otros no, pero no se trata ahora mismo de... Pero el eneagrama como herramienta, donde leáis, habla de que es una herida de nacimiento, esto que ha dicho el de la aceptación, el miedo, la herida, son las heridas de nacimiento y es la estructura mental con la que nacemos. Y efectivamente yo creo que, sin ser yo experta en eneagrama, pero lo poco que conozco, yo lo poco que conozco es que nosotras, yo siempre os lo digo que, aparte que lo dice el eneagrama, de que ningún eneatipo es mejor que otro, todos en el sano, están en equilibrio, contribuyen, aportan, son fenomenales, no hay que decir, yo soy el uno, qué maldad, que soy el juez y el que estoy en el... Bueno, cada uno cuando nos vamos acercando más a sanar, contribuimos. Lo importante
no es querer cambiar el carácter de nuestro hijo porque sea 1, 3, 5 o porque esté polarizado, sino que yo creo que si les acompañamos mejor trabajándonos nosotros, sin querer ser perfectas, como muy bien me ha encantado lo que ha dicho Luis, sin querer ser perfectos, porque no lo somos ni lo vamos a ser nunca, sino porque queremos crecer como personas, creo que eso va a ayudar a que nuestros hijos se acepten con sus sombras en la polaridad, con sus luces en el equilibrio y puedan crecer y sobre todo tener más capacidad de afrontar todas esas adversidades que nos van a ocurrir a nivel emocional y vivencial en la vida, ¿no? Porque quizá nosotros, al no aceptarnos, porque no nos aceptaban en nuestro tipo de personalidad, pues hemos intentado no ser lo que éramos, no hemos querido ni mejorar, simplemente ocultar esa parte que había en nosotros. Y yo creo que esta herramienta, no, vamos, a mí me parece bien lo que ha dicho Luis, creo que hablo por todas, en general, aunque no nos conozcamos con todas, porque hay también gente nueva que se ha incorporado a raíz de la charla de Luis, pero creo que esto es una herida de nacimiento y aceptar que el carácter viene de serie y que viene ahí y que no hay que cambiarlo, sino que acompañarlo, ayudar a nuestros hijos, como está diciéndonos Luis, para que se vayan al lado que les ayude a sanar, pero que primero nos tenemos que conocer nosotros, porque si no, ¿cómo les vamos a ayudar a que ellos...? Entonces, yo creo que para mí, Luis, para nada me hace salirme de la sala, al contrario, me encanta lo que has dicho, creo que muchas personas también. Es verdad que yo conozco cosas del eneagrama, Bego también, algunas, otras no, y costará entender, pero de verdad que es una oportunidad lo que Luis nos está hablando. No se trata de convencernos de si hay reencarnación, resurrección o no hay nada, sino que de verdad es una herramienta que lo que él nos ha dicho es verdad que hay gente que dice, pues nos eligen o no se eligen. Yo sí que soy también creyente de que nos eligen. No tengo datos científicos como Luis, pero yo sí que lo he ido vivenciando. Me ha costado mucho entenderlo, pero todo lo que me ha traído la maternidad me ha llevado a esa conclusión. Y no son datos científicos como tú seguramente tengas, pero la experiencia me ratifica en que esa elección se da y que viene a ayudarnos a trabajar también a nosotros, no solo a ellos, ¿no? Efectivamente, y es que yo cuando tuve a mi primera hija, bueno, pues ¿qué pasaba? Que os habrá pasado también, que eres lo mejor en todo momento, rompes aguas con la primera en cuanto a todo lo nuevo, ¿verdad? Y la educación, yo probé la escuela Waldorf, no sé si conocéis esta pedagogía. Me encontré con una dificultad en ese colegio, que había mucha fragilidad al enfado, al castigo, al regaño de nuestros hijos. Y verdaderamente sentía pánico en los padres que intentaban poner límites a los hijos porque en esta pedagogía todo debía de ser Rainbow Bright. Y claro, yo decía, a mí esto no me cuadra, yo debo de ser el único ogro de este lugar porque yo no me cortaba un pelo y decir, ya está bien o cosas así, ¿no? Y debía ser que rompía, o sea, yo creo que me crucificaron. Porque yo iba un poco cortando a ciertas cosas que me parecían incongruentes con la crianza, ¿no? Y llegó un momento en que en una reunión de padres había un debate sobre cómo hacer esto, cómo hacer aquello, y en el hilo musical de los comentarios de los padres dirías que estábamos todos aterrorizados por quién ponía el cascabel al gato. Entonces llegó un momento en que yo dije, pero es que perdona, yo llego a un momento en que no puedo escuchar más sin la sensación de que si yo ahora mismo doy un golpe en la mesa, mi hijo tengo que llevarlo urgentemente a psiquiatría. Entonces, perdonad, pero mira, nos han elegido como padres, vosotros lo creéis así, es por algo. Y yo no puedo ser una persona hasta que tengo a mi hija o a mi hijo, y a partir de ahí me convierto en el arcángel San Luis. ¿Sabes? O sea, y no hago ni esto. Pero vamos a ver, me voy a equivocar, pues no sé cuantísimas veces, pero es que es parte de crear el vínculo. Entonces, ahí eso es importante porque me preguntan muchas veces en consulta, independientemente del eneatipo, cómo poder crear un vínculo seguro, un vínculo sano con mis hijos. Y ahí es cuando precisamente yo, es lo que decía hace un momento, decir, en la medida en que se produce, o sea, que tú estás presente desde el cariño, desde el amor, desde la buena intención, el que te equivoques, des malas contestaciones o malas normas o lo que sea, ellos les llega la intención, no les llega la frase que has dicho o la palabrota, les llega la intención con que lo has dicho. Y eso les duele más o les duele menos que lo que hayas podido verbalizar. Entonces,
lo importante para la crianza, independientemente del eneatipo, es la presencia, ¿vale? Es ser honestos, ¿vale? Os puedo decir que hay niños y niñas que aman a sus padres alcohólicos y les quieren muchísimo a pesar de que llegan con lo que llegan a casa y los malos hábitos que eso genera. Sin embargo, cuando se relacionan con el hijo, como el padre lo hace totalmente entregadamente, el niño no recibe más que la intención del padre y le adora, pero claro, él no entiende todo lo que hay detrás. Fijaos hasta qué punto los menores se quedan desde la parte actitudinal, ¿vale? O sea, que os podéis equivocar, podéis hacerlo mal, podéis pensar lo que penséis, que si lo hacéis desde la intención de querer hacerlo bien, en el plano de lo mejor que pueda hacerlo, todo va a ir fenomenal. No crea trauma. Yo soy psicoterapeuta infantil, trabajo los traumas. Pues no crea trauma regañar a un hijo ni ponerle los límites, os lo puedo asegurar, ¿eh? Porque es que me llegan unas cosas que claro. En fin. Ahí es que estamos hablando del ejercicio de la responsabilidad. En la escuela hablamos mucho de que porque el hijo tenga un momento de alta intensidad emocional no es que lo estemos haciendo mal, tenemos que asumir en el ejercicio de nuestra responsabilidad lo que nos toca por seguridad, por salud de nuestros hijos, y que eso, por supuesto, no siempre lo van a aceptar por la edad o porque va en contra de lo que desean en el momento, que es el ejercicio de nuestra responsabilidad, que no la puede ejercer nadie más que nosotras. Eso es. Y hoy os estoy contando lo del eneagrama, básicamente porque sepáis que nuestras hijas y nuestros hijos se van a polarizar más hacia un tipo de carácter y que es importante que si lo vais leyendo y lo vais estructurando, sabréis que ese carácter tiene unas taras y tiene unas herramientas que le ayudan a mejorar, ¿vale? Pero que en ningún momento todo esto que os estoy contando lo asumáis como, ostras, tengo que identificar rápidamente a mi hijo en qué eneatipo está para saber, pues eso, le pongo la pegatina, mi hijo es un eneatipo 9. Entonces, ahora tengo que averiguar por qué le sana el 3 y empezar, o sea, no nos angustiemos. Es decir, se trata un poco de comprender que ellos irán declinando las trazas de su carácter hacia un tipo de carácter. Y lo vais a ir viendo, tenéis toda la vida, porque hasta que se marchan de casa tenéis tiempo para ver de qué carácter tienen, ¿vale? Entonces va a haber tiempo de sobra en que lo podáis identificar y desde ahí decir, bueno, pues le haría falta esto otro, ¿vale? Entonces, sí. Solo por cerrar, la herida de nacimiento en realidad es como el viaje que tú has venido a hacer aquí, un poco, también. Es en el libro que os presento al final de esta presentación, lo determino así, es en lo que llamo yo el plan de vida. Es decir, yo creo que nuestros hijos y nuestras hijas vienen aquí con un plan de vida, sí lo creo. Que ya se irá viendo cuál y con quiénes personas, porque primero tenemos una familia biológica y después una familia elegida. Al principio son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos y toda la vida familiar que eso se genera. Cuando pasas cierta edad ya son tus amigos, tu pareja, tus viajes, tu lugar de trabajo, y pasamos de una vida biológica, familia biológica a una familia elegida. Entonces, esto significa que todo eso conforma un plan, un trayecto en el cual yo estoy trabajando mi carácter y todas mis incongruencias me las voy a ver de frente. Por eso es importante darle herramientas a los hijos. Sobre todo, yo con ellos trabajo mucho desde la plástica, independientemente del eneatipo. Os invito que estéis con ellos desde el juego, la plástica, la música, el baile, porque no hay un solo niño, independientemente del eneatipo que tenga, que trabajando desde la expresión corporal. De hecho, les hago hacer mucho teatro, les hago hacer movimientos, escenificar emociones. Todo eso les conecta el cuerpo. ¿Os acordáis que el cuerpo tenía 10.000 neuronas que se unen al corazón? Entonces, lo importante que entendamos que los niños están llenos de cables, pero no saben dónde se enchufa cada cable. Imaginaos que están con los cables así, ¿y qué le hago? ¿Le pongo aquí o me lo pongo aquí? Y entonces, al final, están muy desorientados. Hay mucha desorientación. ¿Qué es lo que consiguen los videojuegos? ¿Qué es lo que consiguen las series? Consiguen abstraerles. Salen del contacto con ellos y entran en un alter ego. Yo soy este avatar y yo soy el que mata a los demás. Soy el que más armas consigue. ¿Habéis conocido el juego del Fortnite? Bueno, se ve que tenéis niños pequeños, ¿no?
Todavía son pequeños la mayoría. Vale. Algunos ya tienen hijos más grandes de las que hay aquí. Hay mamás con hijos de 12 años también aquí en esta charla. Pero muchos son pequeños. Claro, o sea, la media de vuestros hijos que son 6, 7 años o menos, 5. Sí, y menos también hay. Están en una edad, 5, están en una edad 3 añitos, fijaros. Pues es una edad maravillosa porque no tienen corteza cerebral. Eso significa que ahora mismo son más cuerpo y emoción que otra cosa, hasta los 7 años. Aunque cuidado, que pueden dar muy buenas contestaciones, pero son automatizadas. Entonces, es importante porque es en la época donde más las caricias, las cosquillas, los juegos, los abrazos, las persecuciones, lo de taparse la cara y tal para los más chiquitines, todas esas cosas forjan el vínculo seguro. Y luego aún así sacarán un carácter con defectos, pero no es que hemos sido unos torpes, que ahora mi hijo tiene un eneatipo lleno de taras, pero qué mal lo he hecho. No nos asustemos. Nosotros somos los vehículos de traerles a este mundo y de garantizar su crianza, pero no somos los responsables de que tengan que trabajarse cosas. Eso sí, se lo podemos poner más difícil, porque si yo a mi hijo le empiezo a maltratar, a lo que tiene que trabajarse le suma que de repente a mí se me ha cruzado el cable y le maltrato. ¿Entendéis? Entonces, es importante que veamos que conocer su carácter significa, como dice el libro, apoyar su proceso, no dirigirle. No se trata de estigmatizarlo, se trata de apoyarle. Es decir, pues, ¿qué puedes necesitar? ¿Vale? ¿Entendemos? Mira, dicen que, Viviana, que venían diciendo, Juani, que es muy interesante, que le parece una herramienta muy eficaz y válida, decía Viviana, y que lo ve como un mapa que te indica el camino, lo que estabas diciendo. Muy bien. Y te hablan otras mamás de sus hijos. Gabriela, que los suyos tienen 5, Isabel 3, Juan y sus hijos 12 y 9 años. Y de otras mamás, pues sé que tienen 3, que tienen 4, que tienen 9, ¿vale? De pequeños, incluso de bebés. Hay mamás con bebés aquí, incluso, ¿sabes? Muy bien, muy bien. O sea, que tenemos gente de todas las edades. De 12 hay otra mamá, de mellizos. A nivel bioenergético, para las que tenéis recién nacidos, a nivel de bioenergía, que es la energía del cuerpo, lo que decíamos de cómo el cuerpo se estructura en función del carácter, están en una fase visual, ¿veis? Porque el niño está en la cuna y ¿qué es lo único que puede mover? Los ojos. Entonces están en una fase visual y la manera en que los miráis y la manera en que le reproducís el sonido de anda, cómo me miras, qué sonrisa o tal, a él le llega el sonido o a ella el sonido y le llega la forma en que le miras. Su propia mirada se forja en función de cómo también le miran, ¿vale? Entonces los caracteres, los eneatipos, que lo que pasa es que esto ya es muy largo de contaros, chicas, porque súper interesante. Según el bloqueo del momento madurativo, así también se genera un eneatipo. Es decir, hay eneatipos que se forjan en las primeras etapas de vida. Por ejemplo, el 5, el carácter esquizo, es un niño que de bebé la madre lo coge, le cambia el pañal y lo lanza a la cuna. ¿Vale? Son niños que han sido maltratados físicamente de bebés. La madre o el padre le sobra el bebé, literalmente le sobra, y les tratan mal, y les manipulan rápido, y la crema, y no sé qué, y fuera. Y el niño puede estar llorando, y ahí le dejan, llora lo que quieras, que me da igual. ¿Vale? Ahí se forja un eneatipo. Entonces, es el 5 en este caso. Entonces, es importante que comprendamos que crear un vínculo seguro habla de nuestra forma de estar presentes y disponibles para nuestros hijos, desde un aspecto físico, desde la mirada, desde el cariño, desde la actitud. Pero cuidado, no somos más allá que el puente de conexión, no somos los responsables, o sí lo somos, pero me refiero al hecho de que no nos otorguemos la total autoría de su personalidad. No somos tan importantes. ¿De acuerdo? Esto que dices me parece muy importante porque en crianza en general, voy a generalizar que siempre es negativo porque, claro, metemos en el saco a todo, pero en crianza, cuando somos madres, a veces nos quedamos en la historia y culpamos mucho toda nuestra infancia de cómo somos, de nuestro carácter, y a mí me gusta mucho esta herramienta porque nos hace darnos cuenta que no todo es responsabilidad de nuestros padres,
sino que una parte es cómo somos nosotras de nuestro carácter, aunque haya una influencia en cómo nos han apoyado, ¿no? Pero que esto está bien porque también nos devuelve responsabilidad hacia nosotras en nuestras acciones, en nuestras decisiones, ¿no? ¿No te parece, Luis? Absolutamente, absolutamente. Es decir, pero esto es el famoso feedback afectivo y de hecho salió un meme, estos en Facebook que se hizo viral, que el padre que se arrodilla al hijo y le reprende y le dice, pero ¿por qué eres así? Y el niño es un espejo con dos piernas, o sea, le dibujan un espejo con dos patitas y el padre, ¿por qué eres así? Y claro, y el otro es un espejito. Entonces, es que son totalmente la respuesta biológica. El TDAH, los trastornos de alimentación, del sueño, no son sino la respuesta biológica a un fallo en nuestra forma de dirigir, de relacionarnos con ellos, ¿vale? Pero bueno, no sé si... Esto es súper profundo. Es que el eneagrama te abre muchas puertas, a mí es lo que me parece. Pero hay alguien más que interviene. Tere dice que mi pequeña tiene 6 años y está embarazada de 3 meses, está esperando un bebé y que le parece muy interesante. Gracias, Tere. Pues sí, parece, vamos a retomar donde nos hemos quedado, que ha sido muy interesante este debate, pero vamos a continuar porque creo que tienen más cosas que contarnos y queremos seguro escucharlas, si os parece bien. Sí, bueno, ya no mucho más, o sea, ya estamos llegando un poco al final. Aquí os he puesto una diapositiva con la tríada de la mente, el corazón y la tríada del instinto. Bueno, si queréis, se me ocurre deciros que yo esto después este vídeo, si quiere Inmaculada, pues lo puedo editar y se puede compartir para que os queden todas estas imágenes grabadas en el vídeo. Si te parece bien, Inmaculada. Las imágenes quedan grabadas en el vídeo, que yo sepa, vamos, siempre ha quedado grabado. O sea, se está viendo la persona que habla y el vídeo. O sea, que los PowerPoints quedan todos. O sea, que pueden pausarlo, leerlo, copiarlo, todo lo que quieran. Pues lo digo porque igual, pues eso, os parece un poco... Voy a ir un poquito más rápido para no hacerlo demasiado pesado. Bueno, pues como veis, la tríada de la mente tiene básicamente un interés y una preocupación. Encontrar estrategias y creencias para sobrevivir. Tienen problemas de inseguridad y de ansiedad, por eso mayormente eran los delgaditos, los palillos que os decía antes, porque tienen un miedo soterrado de miedo, o sea, una emoción soterrada de miedo, ¿verdad? Esto significa que por ese motivo buscan siempre la seguridad. Sus estrategias de creencias manipularán a los demás, contarán batallas con el objetivo de adquirir esta seguridad. Luego está la tríada del corazón. Como veis, cada tríada tiene un interés principal, unos problemas principales, unos sentimientos ocultos y una búsqueda, ¿no? Ellos tienen amar al yo falso, imagen propia, es decir, crear una imagen que es vendible a los demás y que no tanto el yo real, porque no lo conocen, les da miedo, no saben, no miedo como a los de la mente, sino una sensación de no aceptarlos, ¿no? De no aceptar su propia imagen, ¿no? Por eso tienen problemas de identidad y de hostilidad, porque aquello que les expone a su yo verdadero creen que no es válido, que no es aceptable, ¿no? Esto también viene de las primeras etapas, son los eneatipos del corazón, también son de las primeras etapas del desarrollo de la infancia. La vergüenza está de fondo en esto. Y por tanto buscan atención, porque al recibir atención salen de la vergüenza en el sentido de que son aceptados, pero claro, habrán fabricado un yo falso que consigue esta atención y disfrazan la vergüenza que tienen por el yo verdadero, ¿vale? Estos 3 eneatipos. En los del instinto, ya los he comentado también ampliamente, que tienen la necesidad de resistirse y controlar el entorno, ¿vale? Cada uno de ellos lo hará a su manera, de una manera directa o pasiva, agresiva, para controlar al entorno, porque es su manera de entender que si no, el entorno se los come a ellos, son los del instinto. Es que en la selva o comes o te comen, ¿vale? Por eso tienen problemas de agresividad y de represión. La ira es el sentimiento que juegan desde distintos factores, desde distintos enfoques, porque buscan la autonomía. En realidad, el temor de todo esto es que creen que se genere en ellos la dependencia, ¿vale? Eso es importante saberlo. Bien, pues esto que os acabo de contar aparece aquí en este otro esquema, tríada de la mente. Lo acabo de contar, pero aquí lo que os he puesto os he añadido
el esquemita del círculo solo con los de la mente. El 5, veis aquí que tenéis el 5, 6 y el 7, son los de esta tríada. El 7, como veis, va a los rasgos del 1 cuando degenera y avanza hacia los del 5 cuando aquí están los del estrés y hacia dónde van cuando van a su sensación de paz y prosperidad, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tenéis cómo van, a qué números van cuando degeneran y a cuáles van cuando avanzan. De manera, cuando prosperan y consiguen estados de paz. Así pues, el 7 va al 1 cuando degenera y el 5 va al 7 y el 6 va al 3. Es decir, cómo se combinan, según qué rasgos de cada uno, se combinan entre sí para entrar en ese estado de caos que suele ser producido por estados de displacer, ¿vale? Distinto es cuando tienen estados de placer y encuentran estrategias o herramientas para mejorar, ¿vale? Y un cuidado, porque la psicoterapia infantil es muy recomendable, y no lo digo porque me eche flores, es porque agarran mucho mejor el camino de vuelta hacia un lugar más sano, como el 6 va al 9, el 5 va al 8 y el 7 va al 5. Cada franja sana de los demás es hacia las que tienden los de la mente, ¿vale? Así ocurre también con los de la tríada del sentimiento o del corazón, que los hemos visto antes. ¿Veis? Aquí tenemos como el 2 y el 3 y el 4, si están en estados de estrés por las razones familiares, escolares o sociales, degenerarán hacia actitudes, pues el 4 irá hacia el 2 irá hacia el 8 y el 3 irá hacia el 9, porque están estresados. Pero si empiezan a trabajar por su sensación de paz, de estar centrados y de trabajar sus herramientas en su prosperidad, pues cambian la dirección. Y entonces el 3 que iba al 9 ahora va al 6. Y el 4 que iba al 2, pues ahora va al 1. ¿Vale? Sale de su estado masoquista y va hacia el 1, que es la acción. Acordaros que los de las tripas son la acción. ¿Vale? El 3 va al 6, que es un poco salir hacia lo intelectual, sale de la parte de la lastimera del pobrecito de mí, algo muy típico también en el 4. Los niños victimistas están mucho, son los del corazón. Finalmente, tendríamos aquí al de la tríada del cuerpo. Y lo mismo, más de lo mismo. ¿Vale? En estados de estrés, que se sienten amenazadas su supervivencia, pues el 8, el 9 y el 1, que son los de las tripas, pues el 8 va al 5 y se esconde y se convierte en un niño silencioso y esquizoide. El 9 va al 6, se queda como el 5, pero por el miedo, ¿vale? Y el 1 va al 4, también entra en un rollo víctima, pobrecita de mí, no soy capaz, en fin, entra en algo victimista. Distinto es cuando entran en estados y en herramientas de prosperidad interior, donde el 1 va al 7, entonces empieza a ponerle buen humor a su vida, a relativizar las cosas, se vuelve mucho más sabio y más creativo. Lo mismo que le ocurre al 9 cuando va al 3, sale del miedo y de lo masoquista y empieza a salir, es el líder carismático, sale a escena y vamos, se queda con el público, porque tiene muy buena labia, tiene muy buena presencia. Lo que le ocurre al 8 cuando va al 2. Sale de ser este personaje, el 8 es el niño más agresivo de todo el eneagrama. El 8 hay que tenerle un cuidado de aquellos, porque si es necesario se pelea con 3 a la vez con tal de dejar claras sus normas. Pero cuando va hacia el 2, se vuelve más sensitivo, comprende que lo que le pasa dentro de él mismo y de sus propias necesidades. Algo que tiene que aprender el 2 cuando va al 4, que es dejar de atender las necesidades de los demás y empezar a escuchar sus propias necesidades. Esto es lo que aprende el 8 cuando va al 2. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, cada tríada va hacia otras tríadas cuando mejora o cuando empeora. Ahora solo me quedaría hablaros de cómo son los rasgos de cada uno de estos eneatipos, pero esto daría lugar a otra charla de otra hora y media, porque cada eneatipo tiene multitud de rasgos, que si no os he aburrido demasiado, pues entonces pues podremos hacer. Toda esta información que os decía antes la tenéis aquí, en este libro, que se llama El Eneagrama Infantil, que es el que os ha enseñado antes Inmaculada. He intentado resumirlo de la manera más didáctica y más somera posible para que no sea un tostón en este libro, que podéis tener en esta editorial, que la tenéis en internet, de Esclet de Brouwer, en Amazon, creo que también está, no me hagáis mucho caso, pero creo que también está, o en las librerías especializadas, ¿vale?
En Amazon lo he conseguido yo, ¿vale? Que como aquí no hay librerías donde yo vivo, a través de Amazon lo he conseguido. Vale. Y en Sana Emoción lo que tenemos es un canal de tutoriales, ¿vale? Pero bueno, esto ya os lo digo a título, bueno, pues informativo, ¿no? Ahí tenéis en la portada del libro y es que ahí sí que profundizamos mucho más también en cómo se forjan los vínculos afectivos entre los niños y los padres. Muchas gracias a ti, Luis. Es un placer. La verdad es que nos hemos quedado con miel en los labios para saber más, pero a mí, yo que conozco un poquito, tampoco soy experta en el eneagrama, pero es verdad que sí que conozco un poquito y creo que el tener una visión más global de las triadas en lugar de uno a uno cada eneatipo, quizá ahora mismo que en niños, casi que es más valioso porque nos ayuda más fácilmente a identificar en qué triada está y a poner la atención, más que ahora mismo a lo mejor quizá entrar en, como tú decías, en una clase en la que estamos aproximándonos. Creo que, aunque nos quedemos con las ganas, pero creo que es posible identificar más la triada